Una jornada histórica, en el sentido en que un presidente de Estados Unidos, apenas el número 45 en la historia de 46 que han ocupado esta presidencia de Estados Unidos, fue acusado penalmente. 37 delitos, un proceso que apenas comienza y con otros procesos que están por comenzar. Les vamos a hacer primero una descripción de lo que fue esta jornada. Estas son imágenes de la caravana de Trump cuando salió del club de golf El Doral, de su propiedad, relativamente cerca de donde nos encontramos, cerca del aeropuerto, un recorrido con parte de lo que Donald Trump ha dicho disfrutaba de la presidencia, y es toda esta pompa y la seguridad de recibir este tipo de vigilancia y de tratamiento. Ahí es cuando la caravana llega a este edificio en el que nos encontramos en el centro de Miami para iniciar el proceso al que se enfrentan muchos que llegan a este edificio, y es ser detenidos, tomársele las huellas digitales y presentar luego, en medio de este proceso, tener que ir ante un juez para que le informe cuáles son los cargos que se va a presentar. Pues eso le pasó a Donald Trump después de ser detenido por los alguaciles, por el Servicio de Marshals de Estados Unidos. Entró con sus abogados y se presentó ante un juez magistrado. Ese juez magistrado le informó los cargos de los que estaba instruido, le preguntó si se declaraba inocente o culpable. Él se declaró inocente, le advirtió que no podía hablar con su coacusado, con Walt Nauta, su asistente personal sobre el caso. Nauta, quien es parte del mismo proceso, no fue instruido hoy, tiene que volver a finales de este mes, no tenía abogado y por eso tuvo que aplazar esa diligencia. Son 6 delitos contra Nauta, 37 contra el expresidente de Estados Unidos. De aquí salió, hizo una breve parada en un restaurante y de ahí vemos imágenes de su club de golf en Bedminster, en Nueva Jersey, en donde dará un discurso, además de tener un acto de recaudación de fondos. Recordemos que está en plena campaña electoral, es hasta ahora el aspirante con mayor aceptación en las encuestas, más del 60% frente a sus 9 rivales. Veamos parte de la cronología de los documentos que tienen a Donald Trump en esta situación jurídica. Esto es apenas desde mayo, pero esto viene desde antes. En mayo de 2021, los archivos nacionales le solicitaron al equipo de Trump localizar documentos que no aparecían. Todos los documentos de la presidencia son propiedad del gobierno, son propiedad de los archivos nacionales. En enero de 2021, los archivos nacionales recibieron cajas con documentos de la Casa Blanca. Esos habían sido seleccionados por Trump y aunque él tuvo tiempo de seleccionar de acuerdo con el pliego y de escoger, encontraron documentos de diferentes niveles de clasificación. El 11 de mayo, el Departamento de Justicia envió un citatorio a Trump pidiendo documentos que aún no aparecían y que estaban, creían ellos, en Mar-a-Lago, su club y residencia aquí en la Florida. El 3 de junio de 2022, los investigadores fueron a Mar-a-Lago para ver dónde estaban esos documentos. Ustedes han visto las fotos en baños, en un teatro, en un depósito. Así guardaban los documentos. El 8 de agosto, el FBI ejecutó una orden judicial para buscar documentos en Mar-a-Lago y nuevamente encontraron los documentos que Donald Trump se había negado a entregar. En octubre de 2022, fuentes le confirmaron a CNN que un empleado de mantenimiento de Mar-a-Lago vació la piscina del complejo, inundó el cuarto de los servidores que contienen los registros de videovigilancia, pero esos videos no se perdieron y fueron clave en el proceso que estamos siguiendo. Y en octubre de 2022, el Departamento de Justicia le pidió a la organización Trump el video adicional de vigilancia. ¿Qué documentos fueron entregados y llevaron en parte en la búsqueda a los cargos en su contra? En las primeras 15 cajas que entregó Trump, que él escogió, que él seleccionó, había 67 documentos marcados como confidenciales, 92 como secretos y 25 como ultra secretos. Para que ustedes tengan una perspectiva, Trump se llevó miles de documentos de la Casa Blanca y está acusado por 31 de esos documentos propiedad del gobierno y con material sensible para la seguridad nacional de este país. Ese es el proceso de lo que ha ocurrido. Ahora, miren ustedes, las imágenes explican, el pliego de cargos es claro. Este es el salón principal de Mar-a-Lago. Allí había cajas con documentos. Este es el baño y en este baño no se ve la parte de arriba de la cortina donde había más dentro de la tina. Aquí documentos tirados en el piso.
Aquí en un salón de depósito, todas esas cajas contienen todo tipo de material, fotografías, recortes. Esta es una de las que más sorprende. Si ustedes ven, a mano derecha hay un aparato blanco que parece ser una fotocopiadora en un salón de almacenaje con documentos sensibles. Pues esto es parte del pliego de cargos presentado por los fiscales encabezados por Jack Smith. ¿Qué tipo de información había en los documentos? Miren, documentos clasificados tirados en el piso. La capacidad militar de Estados Unidos y países aliados, el programa nuclear de Estados Unidos, posibles vulnerabilidades de Estados Unidos y países aliados ante ataques. Ese es el tipo de material que había en los documentos encontrados y en documentos que aún no aparecen. Y el posible plan, y esto es parte de un audio que no fue secreto, fue un audio que Trump hizo grabar en una entrevista con dos personas que trabajaban en un libro de su secretario de la presidencia, en donde él hablaba sobre un plan para un ataque contra una nación extranjera. Sabemos ahora que era un posible ataque contra Irán. ¿Cuáles son los 37 cargos que enfrenta Donald Trump? Del 1 al 31 es uno por cada documento que retuvo, retención deliberada de información de defensa nacional. El cargo 32, conspiración para obstruir la justicia, conspiraciones dos o más personas que se ponen de acuerdo para cometer un delito. Cargo 33, retención de documentos o registros. Cargo 34, ocultar de forma corrupta un documento o un registro. El cargo 35 de los 37 que enfrenta Donald Trump, ocultar un documento en una investigación. El cargo 36, un esquema o concierto para ocultar documentos. El cargo 37, representación y declaraciones falsas. Estamos hablando de un expresidente de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los diferentes estatutos? Incluidos el artículo 793 de la Ley contra el Espionaje, que cubre la retención de información de defensa nacional. Ese es uno de los mencionados en este pliego de cargo en contra de Donald Trump. Cada delito tiene el 71, esconder o remover o mutilar materiales del gobierno federal, y este es el único que inhabilita a una persona para ocupar cargos públicos, pero por supuesto, aunque Donald Trump está acusado, vemos el 1519, destrucción o alteración de documentos objeto de una investigación, hay que repetirlo, a Donald Trump lo cobija la presunción de inocencia y hasta que no sea demostrado en un juicio su culpabilidad, él es inocente de los cargos que le han presentado en su contra. Ahora, con 37 cargos, este tipo de delitos, ¿cuál es la posible condena que podría enfrentar Donald Trump en un hipotético caso en que sea condenado? La ley de espionaje, y recordemos, él no ha sido acusado de espionaje, pero la ley de espionaje incluye artículos que son parte del pliego, hasta 10 años por los delitos. Conspiración, 5 años por cada ofensa, declaración falsa, 5 años por cada ofensa, obstrucción, hasta 20 años de cárcel. Estos contemplan multa económica, cárcel o ambas. Les hablamos de Walt Nauta. ¿Quién es Walt Nauta? El asistente personal de Donald Trump. Tiene 40 años. Es veterano de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Trabajó en ella hasta que estaba en la Casa Blanca y aún cuando salió se jubiló. Es el asistente personal, el valet personal de Donald Trump. Fue su asistente en la Casa Blanca y luego se fue para Mar-a-Lago, primero en comisión y luego se jubiló. Y es una de las personas más cercanas al expresidente de los Estados Unidos. ¿Qué enfrenta Nauta? Nauta no enfrenta los 37 cargos, él enfrenta 6 cargos por conspiración para obstruir la justicia, retención de documento, ocultar de forma corrupta un documento o registro, pero además, a diferencia de Trump, Nauta tiene ocultar un documento federal y representación y declaraciones falsas, porque el pliego de cargos incluye una entrevista. Nauta le mintió al FBI en una entrevista diciéndole que no sabía sobre cosas de las que lo tenían grabado haciendo. Mentirle al FBI no es buena idea porque lo van a descubrir. Las acusaciones contra Nauta es que movió cajas en Mar-a-Lago por lo menos 5 veces por instrucción de Donald Trump, que retiró un total de 64 cajas con documentos y solo devolvió unas 30. Veamos cuáles son los equipos legales en este proceso. Sabemos que Nauta hoy se presentó sin abogado y por eso tendrá que volver. Donald Trump tenía un equipo que renunció, por ahora lo defienden Todd Blanche, que también lo representa en Nueva York, y Chris Kise. Y el equipo de fiscales del gobierno está encabezado por Jack Smith, tiene a Karen Gilbert y otro equipo. Vamos a seguir ahora con los casos que tiene pendientes Trump, porque este es solo uno de ellos.
fue acusado por la Fiscalía de Manhattan por falsificar documentos en los pagos hechos a Stormy Daniels o Stephanie Clifford, una directora, productora y actriz de películas y de material para adultos que dice haber tenido una relación con él, algo que él niega, pero no es por la relación que es acusado, sino por la forma en que le hizo los pagos y cómo escondió ese registro. También acusado ahora por la Fiscalía Especial sobre Documentos Clasificados. Esta misma Fiscalía Especial adelanta la investigación sobre la insurrección del 6 de enero y, además de eso, la fiscal Fani Willis de Georgia, del condado Fulton, está adelantando un proceso por interferencia electoral en Georgia. Mire, en vísperas de este caso, que además es sumamente mediático, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de un expresidente muy polémico. Además es un caso polarizado, como ya lo escuchamos por parte de Yone. Las autoridades locales y federales tuvieron que preparar un despliegue de seguridad y sobre todo con el antecedente de lo que ocurrió en el Capitolio. No sabían qué iba a pasar. Gestionaron posibles multitudes de entre 5,000 a 50,000 personas, ¿no? Finalmente, seguidores y detractores del expresidente se concentraron en las afueras de la Corte, pero no fueron tantos como se pensaba. Mire usted. Porque soy partidaria del Partido Republicano y estoy a favor de Trump, que todo lo que le están haciendo es una injusticia, una persecución política. Es la que se tiene encarnizada con él. ¿Qué tuvo que hacer para poder estar aquí en el día de hoy? Bueno, es mi voluntad mía, mi propia voluntad. Y como republicana, pues tengo que demostrar mi amor hacia el país, hacia mi partido. Alguna a favor, otra en contra, a la personalidad del expresidente, y ellos han tomado ya que él es culpable o inocente, cuando en verdad no es así. Ve, aquí es un país, que hay un proceso, un país democrático, un sistema judicial bien establecido, que funcionan para todas las personas. La audiencia del día de hoy, de este martes, pues marca ya oficialmente el comienzo de este complejo proceso judicial, que entre procedimientos y apelaciones puede durar años, muchos años. Tras su llegada a la Corte, Trump, como ya le explicaba al principio del programa, fue arrestado. Se le arresta, se le toman sus huellas digitales o dactilares. Sin embargo, como ya le decía también, el exmandatario no fue sometido al habitual procedimiento de la foto judicial en el momento del arresto, el mug shot, como se le conoce aquí en Estados Unidos, ¿no? Es ese, con el cartelito y las medidas de estatura atrás. Durante los 45 minutos que duró la audiencia, Trump permaneció de brazos cruzados y con el ceño fruncido, no habló en ningún momento. El magistrado Jonathan Goodman dictaminó que Trump no puede comunicarse sobre el caso con su asistente Walt Nauta, que también es el otro acusado. El juez también les dijo a los fiscales que hagan una lista de posibles testigos con los que Trump no puede comunicarse sobre el caso, excepto a través de un abogado. Sin embargo, el juez no impuso estas restricciones de viaje a ninguno de los dos acusados, lo pudieron haber hecho. Y el Departamento de Justicia recomendó que tanto Trump como Nauta fueran liberados sin fianza, que esa es otra de las deferencias que se tuvo con Donald Trump. Si hubiera sido cualquier otro mortal, estaría en este momento, créamelo, sin pasaporte, detenido y con una fianza prácticamente imposible de pagar. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La gran diferencia con Donald Trump. Toda la investigación y con Nauta también. Ahora, toda la investigación que dirige el fiscal especial designado por el Departamento de Justicia, que es Jack Smith, gira en torno al manejo de documentos clasificados después de que Trump salió de la Casa Blanca, o sea, que se los llevó. Estos cargos no están relacionados con el hecho solamente de habérselos llevado, sino la forma en que se resistió a devolverlos cuando el gobierno se lo pidió. Por eso es que el fiscal acusa a Trump de obstruir la investigación y ocultar material. Los documentos clasificados que Trump guardó incluían información sobre las capacidades de defensa y armas de Estados Unidos y de otros países, según esta acusación, pero también sobre el programa nuclear de Estados Unidos, sobre vulnerabilidades potenciales de Estados Unidos y sus aliados en un ataque militar, así como información sobre planes para posibles represalias en respuesta a un ataque extranjero. Imagínese usted lo delicado del contenido de esos documentos. Estos documentos los almacenó en cajas en diferentes ubicaciones de Mar-a-Lago, de su residencia aquí en la Florida, incluyendo un salón de baile, un centro de negocios, un baño y un almacén. Trump asegura que se trata de una farsa política, dice, para descarrilar su campaña para ganar la nominación republicana a la Casa Blanca en 2024.
Pero a su favor tiene que él mismo nombró en 2020 a la jueza Aileen Cannon, que es la que va a llevar el caso. Eso sí le digo, esta magistrada ha sido criticada en el pasado por emitir sentencias favorables a Donald Trump. Cuando intervino, por ejemplo, en el comienzo de este caso, tras el allanamiento de las autoridades a Mar-a-Lago para recuperar documentos clasificados. ¿Sí? Pero miren, en cualquier caso, este no es el único proceso judicial pendiente para Trump. Ya lo hablábamos con John Molinares. En marzo de este año ya figuraba como el primer expresidente de Estados Unidos, por eso le decía yo, haciendo de nueva cuenta historia, porque fue hoy, pero también fue en marzo de este año el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales cuando este jurado investigador de Manhattan decidió acusarlo por delitos graves de falsificación de registros empresariales, en el caso que investiga presuntos pagos a cambio del silencio de la actriz porno Stormy Daniels. A eso se suma otro. En Georgia, un jurado investigador está analizando los esfuerzos de Trump y aliados para anular su derrota electoral en ese estado en 2020. Mientras que en Washington el Departamento de Justicia también investiga qué papel jugó Trump en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Todo eso está ahí para Trump. Fiel a su estilo, this is the visual he wants. Inicialmente consideró un día triste. Tras la audiencia, el expresidente hizo una parada en un icónico restaurante para la comunidad cubana, sobre todo, el Versalles, donde se reúne la diáspora cubana precisamente. Ahí se rodeó de decenas de seguidores que hasta le cantaron cumpleaños feliz, porque cumpleaños este miércoles. Trump cumpleaños este miércoles, es decir, mañana. La visita, pues, parecía un acto de campaña, en toda regla, ¿no? Parecía que estaba haciendo, pues, proselitismo, de nueva cuenta. Porque en medio de todos los procesos que enfrenta, Trump, y se lo reitero, ya lo dije, lo vuelvo a decir, sigue siendo el favorito para convertirse en el candidato presidencial republicano para las elecciones de 2024, sea como sea. Y estos escándalos, cuando uno pensaría que lo iba a debilitar, le ha venido sumando, no debilitando. Al menos en esa base, ¿no? En esa base de Trump. Ya hay preocupación, sí, hay voces disidentes dentro de los republicanos, pero también hay otras voces sumamente radicales que incluso han enviado mensajes que se consideran de alguna forma amenazantes. Lo cierto es que esto estará en los libros de historia hasta que el mundo sea mundo en los Estados Unidos, algo que tal vez nunca nadie se había imaginado. Y de parte de los líderes de la Cámara de Representantes, especialmente que han sido los que más han expresado su molestia, pues siguen insistiendo que esto hay politización, que hay un sesgo y que simplemente es el Departamento de Justicia y la administración de Joe Biden están buscando cómo eliminar a un rival. Eso es lo que dicen ellos. Están ya prometiendo que van a tener a nivel de comisiones, buscar los mecanismos para poder acosar al Departamento de Justicia, pedir explicaciones y exigirle que responda por la investigación y, por supuesto, por estos cargos que se presentaron desde la semana pasada. Ahora, lo que dicen también algunos de ellos es que no van a descansar hasta que realmente el Departamento de Justicia cumpla. Mira lo que dice la tercera en el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes. La administración Biden continúa politizando al gobierno federal contra el principal oponente político de Joe Biden. Este abuso de poder está pudriendo a numerosas agencias federales. La aplicación desigual de la justicia por parte del Departamento de Justicia de Joe Biden debe detenerse. No puede haber un conjunto de reglas si su apellido es Biden o Clinton y otro conjunto de reglas para cualquier otra persona. Ahora, lo que sí se advierte es un poco de diferencia hoy en relación con lo que se había vivido al comienzo, el jueves pasado, cuando se conoció que el presidente iba a ser imputado y que además cuando se ya dieron a conocer los cargos el viernes pasado. Hoy, después de un tiempo de haber digerido toda esta información que entregaron los fiscales federales, hay quienes ya comienzan a mostrar preocupación por lo que ven
por lo delicado que es la situación de las acusaciones que presenta el Departamento de Justicia con los detalles, y muchos de los que siempre han incluso apoyado al expresidente Donald Trump hoy lo ven con bastante preocupación. Aquí está. He hid documents, purposely putting them in a shower, purposely putting them on a stage. So there clearly is an intent to hide. There was an intent that he knew it. He talked to his attorneys about these documents. I would not feel comfortable with a convicted felon in the White House. So we'll see how the case plays out, and we'll see how the evidence is presented and what the defenses are. Y hoy, a diferencia de algunos que estaban, apoyando al presidente de forma irrestricta, hoy están poniendo un poco más de dudas sobre este asunto. Incluso algunos piensan que posiblemente no estarían apoyando al presidente Donald Trump si llegara a ganar la nominación del Partido Republicano. En el lado del Senado, aunque los líderes republicanos han sido bastante amplios y abiertos a la hora de apoyar al exmandatario, el líder de la minoría republicana en el Senado ha mantenido el silencio y, de hecho, simplemente dejó claro que Donald Trump no es la persona indicada para él. Mira. The Republican campaign for the nomination has already been going on for 6 months. It's going to be going on for a year longer. And I'm just simply not going to comment on the candidates. We've got a bunch of them, and I'm just simply going to stay out of it. Pues el mismo McConnell, aunque votó para proteger, a Donald Trump durante la votación final, durante el juicio político por la insurrección del 6 de enero, el mismo McConnell fue bastante crítico de Donald Trump y desde ese entonces ha mantenido precisamente esa crítica al exmandatario. Vamos a ver cómo puede pasar los próximos días, y queda abierta entonces la gran pregunta de cuántos consideran que Trump es viable para mantener la nominación del Partido Republicano. ¿Qué va a pasar en los próximos meses y qué tanto espacio, qué tanto oxígeno le va a quitar a Donald Trump precisamente toda esta andanada de procesos legales que van apareciendo en medio de una campaña política, y cuando sigue arriba en las encuestas, por lo menos por ahora, entre su base republicana? Juan Carlos. Abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Rafael, estuviste acá hoy durante el día, durante este circo, que si uno lo veía podía pensar que esto era un gran rally de Trump, pero había de ambos lados. Esto era un show mediático, pero de tal magnitud que yo nunca me imaginé jamás ver algo así en esta Corte Federal. Yo llevo 50 años ejerciendo, nunca he visto nada parecido. Aquí habían cientos de cámaras, periodistas de todas partes del mundo, habían demostraciones a favor de Trump y en contra de Trump. Habían personas disfrazadas, algunas de presos, otros de policías, algo hasta parecía, el tío Sam. Hasta el tío Sam. Esto parecía una mezcla de Halloween y algo tan serio como lo que estamos presenciando. Primera vez que un presidente es encausado, algo que yo creo que pone en prueba el propio sistema jurídico norteamericano. Jamás se había contemplado algo así. La Constitución norteamericana no contempla esta situación. ¿Te sorprende la respuesta de gran parte del liderazgo republicano de comparar lo que ocurre en Estados Unidos con países autoritarios, de decir que la justicia está politizada contra Trump y que estos cargos simplemente son una forma de sacarlo del camino? Es algo triste ver ese tipo de argumento, especialmente la razón que estamos aquí, porque siguen comparando el caso de Trump con el caso de Biden y de Pence y de Hillary Clinton. La razón que este caso se ha presentado aquí en Miami no es porque se hayan sacado los documentos de la Casa Blanca, que puede haber sido accidental. La razón es la retención a propósito, después de que se le pidieron a Trump que devolviera los documentos, primero a las buenas por los archivos nacionales, después por el Departamento de Justicia, una orden judicial. Él se niega a entregarlos y empieza el proceso de obstrucción de la justicia, de cómo esconder las cajas, conseguir que primero el ayudante de él lo ayudara a mover las cajas de un cuarto para otro, después tratar de que su propio abogado firmara un documento falso diciendo de que ya no había más documentos en Mar-a-Lago. Esa es la razón, eso es lo que distingue este caso de otros casos, además de que los documentos que se han llevado aquí
son miles de documentos, lo han encausado por 37 o por 31 de esos documentos, pero son documentos de la más alta gravedad. Ahí hay secretos nucleares, hay planes bélicos contra otros países, análisis del potencial de guerra norteamericano. Esto es otra dimensión por completo. Me decía, 50 años ejerciendo el derecho, el trabajo que ustedes hacen es muy técnico. Se tiene que conocer las leyes, ustedes conocen, cuando leen un documento, para ustedes lo entienden más fácil que el público, pero cuando uno lee ese pliego de cargos contra Trump, no hay que ser abogado para entenderlo y ver la seriedad de lo que ocurrió. Está escrito en una forma tan sencilla que parece como una lectura de una novela corta, muy fácil para el pueblo en general que lo entienda, y el Departamento de Justicia está tratando de explicarle a la gran masa del pueblo norteamericano lo que aquí sucedió. Si hubieran utilizado lenguaje técnico, se hubiera perdido. Ellos están tratando de que el pueblo norteamericano comprenda de que esto no es una cosa política en contra de Trump, que esto es una violación de las leyes más importantes del país por un expresidente. Y la gran pregunta es si el país está preparado para enfrentar esta situación, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, porque no hay hay algunas personas no le vas a quitar jamás de la mente de que la persona contra quien Trump está aspirando es la que preside la rama ejecutiva que lo está encausando. Y esa dimensión va a ser difícil de sobrepasar. Acuérdate que para que a Trump lo encuentren culpable, tiene que ser por unanimidad. Son 12 personas del jurado. Solamente con que una no esté de acuerdo que la evidencia presentada es sobre toda duda, entonces Trump saldría de aquí absuelto. Por eso es que hoy yo digo que comenzaron dos defensas. La defensa de Trump, que dentro de la corte, que se van a ocupar de eso sus abogados, y la defensa de Trump apelando al gran público, una defensa basada en llegar a las grandes masas diciendo de que esto es una pesquisa política, tratando de crear duda y esperar que una sola persona de esos 12 lo apoye. Esa campaña comenzó esta tarde, Trump salió de aquí y fue al restaurante Versalles. Allí comenzó sabiendo de que esta es una comunidad altamente hispana. Versalles es un símbolo de los exiliados cubanos, de los venezolanos, nicaragüenses, etc. Él empieza su campaña tratando de simpatizar con ese gran público de los cuales habrán algunos hispanos, lo más probable, con la esperanza de que uno de esos, aunque la evidencia sea suficiente, no vote a favor de algo parecido como lo que pasó en el caso de O.J. Simpson, que la evidencia era sobre todo, pero el jurado votó a favor de O.J. Simpson. Bueno, voy a Washington con Manuel Retureta. Manuel, estábamos hablando esta tarde y decías, aquí ya se empezaron a ver cambios importantes y ya se empezó a ver la mano de la jueza Aileen Cannon. De la jueza Aileen Cannon, en dos órdenes que ella salió, entrando a un abogado para practicar delante de ella. Y también estamos viendo que el pobre Walt Nauta no tuvo un abogado hoy, así que el magistrado Goodman, que normalmente ya hubiera terminado su tarea, aplazó el proceso de él para declararse culpable o no culpable hasta el 26 de junio. Pero estamos confirmando que sí, la jueza Aileen Cannon va a estar en este caso. Lo que no tenemos es una fecha en cuando vayan a aparecer todavía. Me imagino que eso vaya a ocurrir el 27 cuando Walt Nauta entra su declaración de no culpabilidad. Pero estamos viendo el proceso empezó un poquito despacio con ese aplazamiento y vemos lo que ocurre después de eso. La única otra cosa que ocurrió también, que tuvo un poquito de drama, era que el juez, magistrado Goodman, le anunció a los dos lados, y específicamente al expresidente Trump, que no podía hablar sobre el caso con Walt Nauta. Sobre el caso. Puede hablar de otras cosas porque trabajan juntos. Y además de eso, le dio la orden al gobierno que le diera una lista de personas que podrían ser testigos, que podrían estar al lado del presidente, que a lo mejor trabajan en Mar-a-Lago o en otros lugares,
para dar la orden que el presidente no puede hablar con esas personas sobre el caso. Pueden hablar de otras cosas. Eso es algo que estamos aprendiendo, que es normal en el Distrito Sur de la Florida, en esa corte como practican y cuando tienen un caso de conspiración. Pero sí, estamos viendo la corte, los jueces, poniendo su imprimatur en lo que está ocurriendo. Ahora, Manuel, hablamos de algo histórico. ¿Por qué es histórico? ¿Por qué es histórico que un expresidente sea acusado penalmente a nivel federal? Sencillamente nunca ha ocurrido. Y tenemos una persona, como acabamos de oír, a lo mejor esto no tenía que ocurrir. Nos pasamos más de un año con los archivos pidiendo los documentos, las cajas de documentos. Pasamos ese tiempo que el Departamento de Justicia entró para también pedirlo. Y era algo que en una manera muy sencilla el expresidente podía haber regresado las cajas, hubiera entregado otra vez al Departamento de Justicia y no hubiéramos estado en esta posición. Acuérdate, leyendo ese cargo formal, ese indictment, vemos que había un tiempo, más de un año, en donde no había un acto criminal que podían cargar. Era solamente después que solicitaron los documentos por una orden judicial, que entonces empezó, como vemos ahora en el indictment, los actos criminales. Y los actos criminales, como hemos hablado, son los documentos, porque los documentos están ahí, pero también es el movimiento escondiendo, tratando de ocultar, y los documentos que se firmaron falsos, que son los actos criminales aquí. Además, marcado en los libros de la historia estadounidense. Es la primera vez, se hace historia, de nueva cuenta Trump la hace, como expresidente de los Estados Unidos, enfrentando cargos federales. Donald Trump es acusado formalmente en esta corte de Miami de 37 delitos federales. ¿Por qué? Bueno, por el presunto mal manejo de documentos clasificados que llevó a su residencia de Mar-a-Lago, en el sur de la Florida. Ahí el exmandatario, como era de esperarse, como ya se pronosticaba, se declaró inocente de todas las acusaciones. Sin embargo, no hay precedentes sobre este hecho. Pero desde la lógica de Donald Trump, todo se resume, según él, a que el fiscal especial es un delincuente, dice Donald Trump. El Departamento de Justicia es un departamento de injusticia, corrupto, también asegura Trump. Y el caso en su contra, dice él, es una cacería de brujas. Desde su resort en Bedminster, Nueva Jersey, en donde está en este momento, dando precisamente este discurso en lo que se conoce en los Estados Unidos como un rally, que no es más que un evento para recaudar fondos para la campaña, el expresidente reitera que la retahíla de acusaciones que había lanzado más temprano, en el que consideró uno de los días más tristes en la historia de Estados Unidos, que según él es una nación en declive, pues pensaría uno, en esta situación, ¿lo va a corregir? ¿Lo va a suavizar? No, es Donald Trump. Por supuesto, hizo todo lo contrario. Escúchelo. Hoy vimos el más odioso abuso de poder en este país. Qué tristeza, corrupto. El presidente en funciones tenía su oponente principal arrestado en cargos fabricados en el que él y otros presidentes serían culpables en medio de una campaña presidencial donde está perdiendo de forma estrepitosa. Esto se llama interferencia en las elecciones y otro intento de amañar y robar las elecciones presidenciales, y sobre todo, diría yo, persecución política como algo que sale de una nación fascista o comunista. Esto ocurrió hace tan solo unos minutos. Sigue el expresidente Donald Trump en este rally, con este discurso, y nosotros le vamos a ir presentando pequeños fragmentos de lo que consideramos es lo más relevante que debe ser discutido, por supuesto. Ahora,
Las reacciones son a nivel internacional, a nivel mundial, pero principalmente en Washington, ¿no? Esta histórica acusación que pudiera para muchos ser la gran piedra en el zapato para el Partido Republicano, pero para otros dicen no lo es. Y mucho menos si tomamos en cuenta que mientras Trump, el expresidente, se presenta a las acusaciones como la de Stormy Daniels, suben números. Y ahora viene esto y vuelve a subir en números. Y pareciera que en lugar de afectarlo, le favorece. Es Yone Molinares la que, estoy seguro, coincide conmigo. Ella está en Washington. Es un fenómeno increíble, Yone, el ver cómo mientras más enfrenta la justicia a Donald Trump, más los números le favorecen, más los números suben y salen voces sumamente radicales allá en Washington a defenderlo, a defender a Donald Trump para que además pues siga en su camino a ganar las primarias republicanas. Mi querida Yone, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cómo estás, Fernando? Sí, bueno, si algo queda claro es que la base republicana es fiel, totalmente fiel a Trump. Y estamos hablando de un 35 a 40% de la base republicana. Los que salen a votar, los que llegan en las primarias, esa es la gente que sigue a Trump. Lo vimos en la Florida, que llegaron con un calor intenso al frente de la corte y seguirán apoyándolo. Lo que sí estamos viendo es que a pesar de que tú tienes una facción que es absolutamente fiel también en el Congreso a Donald Trump, ya estamos viendo algo de división. Hay gente que está prometiendo utilizar todas las herramientas que tengan en el Congreso, por lo menos parte del liderazgo republicano en la Cámara de Representantes, para acosar al Departamento de Justicia, para pedir explicaciones. Ya hay una comisión que está mirando si es factible que Jack Smith, el fiscal especial, pueda ya testificar. Hay otros que se están pidiendo el tipo de evidencias que él tiene. Obviamente no es más sino mirar el pliego de cargos para darse cuenta de la cantidad de evidencia que hay en el Departamento de Justicia. Y hay senadores hoy que incluso están utilizando su poder para frenar las confirmaciones de funcionarios del Departamento de Justicia. Eso sí es bastante complicado para el gobierno del presidente Biden porque se necesita llenar todos esos. Ya van 2 años de gobierno y todavía no se han llenado todos esos cargos. Un solo senador tiene el poder para hacerlo. Hoy un senador republicano por Ohio decidió ya amenazar con frenar todas las confirmaciones de estos funcionarios que son los que van a llenar las agencias, en este caso el Departamento de Justicia. Pero cuando tú ya ves un poco más allá, hay más voces hoy por hoy, diferentes de las del viernes cuando se conocieron los cargos. Días después, cuando ya has tenido tiempo de digerir cada uno de estos cargos y ver las gravísimas acusaciones que hay en contra del exmandatario, ya hay voces, Fernando, que están comenzando a mostrar preocupación, e incluso dentro de aquellos que siempre han sido absolutamente fieles al presidente Trump. Y esas voces ya están preocupando, ellos están reflejando la preocupación que están viendo seguramente y además están ya dudando si Trump sea viable para ser el candidato republicano. Pero volvemos al comienzo, la base de Trump es muy fiel y si Trump lo único que necesita es que su base salga en las primarias, posiblemente puede ganar la nominación del Partido Republicano. Sí, es que ese es el tema que hemos venido hablando. O sea, pudiera ganar, por supuesto, las primarias republicanas, pero también, Yone, y esto es otra realidad, pudiera terminar tras las rejas. Es decir, lo que está en juego aquí, además de la justicia, además de la democracia, es un fenómeno, así lo digo yo, un fenómeno, porque nunca en la vida lo hubiéramos imaginado en los Estados Unidos, en el que incluso estando tras las rejas podría ser el candidato a la presidencia. Así es, históricamente solamente hay un caso de un candidato, pero que además bajo cargos, bajo la ley de espionaje, terminó también en la cárcel y ganó 900,000 votos hace muchísimo, muchísimo tiempo. Ni siquiera está como muy pendiente en la mente de los historiadores. Pero es cierto, él puede terminar siendo el candidato aún estando tras las rejas. Todo esto que está viviendo Washington y el mundo político en Estados Unidos es terreno desconocido. Alguien me preguntaba en la calle y me decía, ¿cuál es el escándalo? Si es que nosotros ya estamos acostumbrados, lo hemos visto, ¿cuántos presidentes no han puesto en la cárcel? Sí, pero es que en Estados Unidos no había ocurrido. Los parámetros son bastante altos, los controles son bastante altos y cuando tú tienes entonces un Donald Trump que ha decidido desafiar
cualquier canon posible dentro de la política y lo ha logrado, digamos, de forma relativamente exitosa. Hoy está viendo las consecuencias de hacer lo que quiere. Ya tiene una acusación en Nueva York, ya tiene otra en Washington. Jack Smith, el fiscal especial, sigue trabajando en las elecciones y en la insurrección y todavía falta una en Georgia. No va a ser fácil para el expresidente Donald Trump tratar de combatir todos estos asuntos legales y todavía salir relativamente bien librado durante la campaña presidencial. ¿Ves? Parece imposible, parece imposible, pero después de lo que hemos visto, yo creo que ya nada es imposible. En fin, mi querida Yone, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Esto va para largo, así que vamos a seguir hablando. Oye, vaya momento que nos tocó vivir, ¿no? En esta vida, Yone, para ver esto que está ocurriendo en los Estados Unidos. Es insólito, es insólito. Sí, no, rápidamente te digo, es que los cánones y la forma como se hace la política aquí es muy diferente. Y sí, los controles son bastante amplios. Por eso esta persona, por eso Donald Trump tiene los cargos que tiene en este momento. Hay mucha gente que podría haber hecho, mira, una una persona que se haya llevado 2 o 3 papeles de la forma como se las llevó Donald Trump, que tiene acceso a la seguridad o a información de seguridad, estaría en la cárcel en este momento por 5 o 10 años. El muchacho Teixeira, que se llevó una cantidad y que puso una cantidad de documentos a través de una red para juegos de video, está en pleno proceso. Ahora imagínate cómo un joven de este calibre, con unos documentos, puede pues llegar a tener un problema legal tan serio y cómo sale librado Donald Trump. Esa es la gran pregunta. Vamos a ver. Claro, por supuesto. Muy interesante. Yone, de nueva cuenta, ahora sí ya me despido, porque tú y yo nos quedamos hablando toda la noche. Te mando abrazo fuerte. Vale, bye. Adiós. Bye. Estamos de vuelta, le doy la bienvenida a mis invitados esta noche. Es un gusto que me acompañe Rafael Cox Salomar, abogado constitucionalista. Me acompaña desde San Juan, Puerto Rico, y también está el profesor Octavio Pescador de la Universidad de California, allá en Los Ángeles. Bienvenidos, caballeros, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Fernando. Buenas noches, Octavio. Buenas noches a los dos. Igualmente, gracias, señores. A ver, voy a ir primero la reacción, ¿no? Porque esto es importantísimo, sobre todo para apasionados y conocedores como Octavio Pescador y Rafael Cox Salomar. Rafael Cox Salomar, eres abogado, eres constitucionalista. Lo que está ocurriendo en este momento con Donald Trump no tiene precedentes. ¿Cómo lo ves tú? Es un nuevo territorio para la democracia y la justicia estadounidense, ¿no lo crees así? Bueno, sí y no. Por ejemplo, te escuché hablando con Ione sobre el caso, el precedente de 1920 del candidato socialista Eugene Debs, que estando preso, convicto en una prisión federal, aspiró a la presidencia, compitió por la presidencia y sacó casi 1 millón de votos preso. O sea que tendríamos ahí el precedente, si Trump sale convicto, de que no hay un impedimento constitucional para que pueda correr. Y así ha sucedido antes. En el caso de acusaciones, el vicepresidente de Thomas Jefferson fue acusado de traición. El vicepresidente de Nixon también fue acusado de obstrucción a la justicia. Vimos lo que pasó en el caso de Nixon, que no hubo acusación. Así que esos precedentes de alguna manera han preparado el escenario para que realmente esto no nos sorprenda del todo. Eres el primero, con todo el conocimiento, por supuesto, que no escucho sorprendido en esto, pero Octavio Pescador, en el ámbito de la política, en este momento, pues sí, es sumamente sorprendente escuchar voces aún bajo estas condiciones en las que se encuentra el expresidente Trump, no solamente por lo de hoy, sino por todo lo demás que hay pendiente, voces que se han radicalizado dentro del Partido Republicano a favor del expresidente Donald Trump. Es un riesgo de capital político muy grande, pero aún así hay una base importante dentro del Partido Republicano que le sigue apoyando. ¿Cómo explicar eso? El que paga manda, y el que pega primero pega 2 veces.
Fernando, es la ley de la calle. En realidad aquí estamos viendo un grupo fuerte de poder explícito y tácito, porque él así ha sido históricamente, y me refiero en particular a Trump y sus allegados. Lo hizo muy claro Cohen y lo han hecho muy claro muchos de sus colaboradores y ex colaboradores. Y pues obviamente que se van a alinear todos en el partido, incluso DeSantis sale defendiéndolo hoy. Algún senador dice, vamos a bloquear cualquier iniciativa que venga por parte de Biden, de la administración Biden, para las nominaciones de la judicatura de los jueces en lo federal. Entonces, eso es poder, porque hay poder electoral, hay poder financiero y también hay poder real, que tiene de años, no viene de la presidencia, él venía de antes como un hombre fuerte en los Estados Unidos, porque recordemos, muchos de sus negocios los hizo solamente con su palabra, y si vemos las finanzas detrás de ello y todo, pues en realidad mucho era por su voluntad, no porque lo respaldaran los recursos y los bienes, ¿no? Entonces, ahí se explica algo de por qué este respaldo. En la base, como bien lo dices, él le da voz cínica, descarada, a ciertas corrientes nativistas, extremas, xenófobas, que han permeado la nación desde su origen, que creíamos había avanzado, evolucionado a una sociedad más integral, más amplia, más, digamos que plural, con equidad, pero pues hay ciertos bastiones que todavía no, y esos están ahí, y si alguien quiere mantener su puesto, su hueso, como se dice coloquialmente en México, pues tienen que alinearse con el jefe. Qué interesante lo que me estás diciendo, Octavio. Sobre todo el tema del hueso, ¿no? Como le decía Octavio, en México, a ver, cuando decimos que están buscando, se quieren quedar con el hueso, es que les den su participación, ¿no? Ya sea en la vida política o en el ámbito económico, en el negocio, le dan su hueso. Entonces se alinean para poder agarrar su hueso. En referencia a los perros, por supuesto, ¿no? Voy a regresar ahí en un momento contigo, Octavio, porque quiero profundizar un poquito más en eso del dinero. Pero déjame ir ahora con Rafael Cox Salomar, porque, a ver, hay que explicarle, Rafael, a nuestra audiencia en Latinoamérica qué es lo que está pasando cuando Donald Trump hace referencia o comparación para, pues, defenderse o minimizar lo que le está pasando. Hace referencia a los correos electrónicos de Hillary Clinton, hace referencia a los documentos también clasificados en el caso del actual presidente Joe Biden. ¿Por qué lo de Trump es mucho más grave? ¿Por qué Hillary Clinton finalmente, dice Trump, se salió con la suya? ¿Por qué lo de Joe Biden no ha tenido la misma profunda reacción por parte de la justicia en su contra? Por lo cual usa estos ejemplos para decir, esto es persecución política. Pero ¿cuál es el peso, legalmente hablando, que lo hace diferente de estas referencias que hace Donald Trump, Rafael? En el caso de Joe Biden, no se configuró la obstrucción a la justicia, no se configuró el delito de perjurio. En ese caso, los abogados de Biden inmediatamente tramitan la devolución de documentación que aparentemente se traspapeló, pero que no hubo una intención, aparentemente en el caso de Biden no hubo una intención criminal, una intención de violar, leyes específicas. En el caso de Hillary Clinton, ella guardó unos archivos en su sistema de correo electrónico privado, lo que es una falta, pero en ese caso el FBI hizo una investigación y el Departamento de Justicia concluyó que no hubo una intención criminal de parte de Hillary Clinton. El caso de Trump es distinto. En el caso de Trump, él retiene de forma intencional miles de documentos que le pertenecen al gobierno de Estados Unidos, a la CIA, al Departamento de Estado. Le piden la devolución de los documentos, él niega que tenga los documentos, él le pide a sus abogados que certifiquen que él no tiene los documentos cuando en efecto tenía los documentos. O sea que el caso de Trump es distinto, es un caso
en donde si tú lees el pliego acusatorio, tienen grabaciones telefónicas de él, tienen admisiones de él, textos de él, acusan a su ayudante principal, a su valet, a su butler, que es la persona, su confidente número 1. El escenario es totalmente distinto. Ahí está la explicación de Rafael Cox Salomar. Era muy importante ponerlo en contexto para que en Latinoamérica digan, ok, claro, es que es diferente cada uno de los casos.